En el invierno de 1831, un pequeño bergantín de la Marina Británica zarpó de Plymouth para un viaje que cambiaría el mundo. Su misión principal era inspeccionar la costa sudamericana, pero el HMS Beagle acabó navegando alrededor del mundo y tardó casi 5 años en completar su arriesgado viaje. A bordo viajaba un naturalista amateur. Tenía suerte de estar ahí ya que su padre se había negado a dejarle marchar. Sin embargo, gracias a ese viaje su nombre estaría en boca de todos como el hombre que cuestionó la revelación divina y colocó a la naturaleza, y no a Dios, en el centro de la creación. Se llamaba Charles Darwin y tenía 22 años. El paraíso perdido de Darwin. Charles Darwin es el autor de la teoría de la evolución, una idea que impactó al mundo del siglo XIX y que aún hoy tiene repercusión. En su gran trabajo, El origen de las especies, afirmó que todos descendíamos de un ancestro común. Esa es la base de la biología moderna y de nuestro conocimiento de la naturaleza. Los lectores admiran su brillantez científica y la osadía de su análisis crítico. Sin embargo, este revela muy poco sobre su autor o las dificultades que tuvo que soportar. Este cauto erudito fue ridiculizado como el hombre mono y acabó recluyéndose. Pero desde entonces, sus revolucionarias ideas han ido ganando una aplastante aceptación. Cuando zarparon hacia el sur, Darwin y Fitzroy se consideraban unos caballeros cristianos ortodoxos. Entonces no dudé en absoluto de la estricta y literal verdad de cada palabra de la Biblia. Pero el viaje del Beagle iba a llevar a estos hombres en direcciones opuestas. Uno observaría la naturaleza y finalmente no encontraría sitio para Dios. El otro vería un mundo que no podría explicarse y se aferraría a una religión inflexible. Ambos sufrirían mucho por sus creencias. A bordo del Beagle, el joven Charles Darwin se dedicó a su tarea de recolección con gran intensidad. Ansiaba demostrarse que valía. Para alguien interesado en el mundo natural, esa era una oportunidad extraordinaria. Mucho de lo que subió al barco era desconocido para la ciencia. Darwin hizo bastante más que describir las criaturas que recogía. Cuando sospechaba que había encontrado una especie desconocida, la analizaba, describía detenidamente el espécimen, intentaba clasificarlo y finalmente lo introducía en una solución para conservarlo. Darwin trabajó incansablemente desarrollando sus propios métodos que le permitieron describir muchos ejemplares desconocidos. Un científico no puede tener deseos ni amores, solo un corazón de piedra. En el transcurso de su viaje descubrió más de 100 especies diferentes, adquiriendo gradualmente la capacidad de la observación minuciosa. Nada me había hecho darme cuenta de que la ciencia consiste en agrupar datos para extraer leyes generales o conclusiones a partir de ellos. Sus numerosos ejemplares pronto saturaron el pequeño barco. El capitán Fitzroy, que también sentía curiosidad por la ciencia, le ofreció enviarlos a Inglaterra a intervalos regulares. Se puso a recolectarlo todo, del mar, de la tierra, del aire, muestras de piedras, de minerales, muestras de lo que fuera. Tras cruzar el Atlántico, el Beagle arribó a Brasil. Para Darwin fue un gran alivio, ya que había sufrido terribles mareos durante toda la travesía. Mientras el barco continuó con su misión de reconocimiento de la costa, Darwin estaba encantado de quedarse en tierra. Contrató a un guía y se dedicó a explorar el interior. Pasó gran parte de los 5 años de expedición en tierra,
principalmente en Sudamérica, explorando y aumentando sus colecciones. La diversidad de la selva le fascinó. En ella cohabitaban miles de especies. Él siguió recolectando y clasificando, quería entenderlo, explicarlo. De mayor, escribió estas famosas palabras. No veo límite a la cantidad de cambios, a la belleza y a la infinita complejidad de las coadaptaciones entre todos los seres orgánicos, unos con otros, y con sus condiciones físicas de vida, quizás afectadas en el largo curso de los tiempos por el poder de selección de la naturaleza o la supervivencia de los más aptos. Un naturalista que buscaba explicar cómo sucedían las cosas era conocido como un naturalista filosófico. Él se interesaba por las causas. No era un mero recolector o clasificador. Quería saber por qué las cosas son como son y por qué las encuentras donde están en ese momento. ¿Por qué hay ciertos animales aquí y otros allá tan diferentes si el entorno es el mismo? ¿Por qué en entornos completamente distintos hay animales que son muy parecidos? Estas eran las incongruencias que desconcertaban a Darwin cuando estuvo en Sudamérica. La selva tropical no era un paraíso. Era un mundo extremadamente competitivo, con luchas constantes por la supervivencia. Aunque la fuerza no siempre era la mejor técnica, los más débiles parecían usar un arma secreta en su lucha: el camuflaje. Inspirado especialmente por estos débiles seres de la selva brasileña, Darwin experimentaría una crisis de fe al describir un mundo en el que una naturaleza que evoluciona implacablemente con su muerte, descomposición y renovación, suplantaría a un supuesto creador bondadoso. ¿Qué libro escribiría un capellán del diablo sobre el trabajo torpe, derrochador, primitivo y terriblemente cruel de la naturaleza? Sobre la horrible pero silenciosa guerra de los seres orgánicos que tiene lugar en los pacíficos bosques y los sonrientes campos. El capitán Fitzroy representaba a la Iglesia y al Estado, y asumió su papel con gran seriedad. La tripulación era convocada regularmente para escuchar las lecturas de la Biblia del capitán. Y con todo ser viviente que está con vosotros, todo animal salvaje, todo el que ha salido del arca con vosotros, toda criatura viviente de la tierra, no habrá más diluvio que destruya la tierra. Mientras estuve a bordo del Beagle, fui bastante ortodoxo. Pero recuerdo las enérgicas risas de algunos oficiales al indicar que la Biblia era una autoridad irrefutable en ciertos aspectos de la moralidad. Gradualmente fui apreciando que la historia del mundo del Antiguo Testamento era manifiestamente falsa y que no era más aceptable que los libros sagrados de los hindúes o las creencias de cualquier bárbaro. La doctrina tradicional cristiana mantenía que había habido una creación y una gran inundación, que el mundo fue creado en 6 días y que una vez creado era inmutable. Proponer otra cosa era un escándalo. El poema épico de Milton, El paraíso perdido, era la lectura favorita de Darwin durante el viaje del Beagle. En él, Milton recordaba la lucha entre el libre albedrío del hombre y las leyes inmutables de Dios. Darwin y Fitzroy tenían una actitud abierta sobre el mundo y les entusiasmaba el conocimiento. Aunque sus diferentes visiones les llevarían finalmente hacia una ruptura dolorosa, de momento, al compartir un estrecho camarote, siguieron siendo buenos compañeros, 2 jóvenes con mucho en común. En la época de Darwin, había cosas que podías saber y que podías investigar, y otras que se consideraban más allá del alcance del conocimiento legítimo. Y esas cosas eran Dios, el principio de la Tierra, el origen de las especies y cómo va a terminar todo. Esas áreas que estaban más allá del conocimiento legítimo se consideraban competencia de la revelación divina. Sabemos que los humanos tienen alma porque las Sagradas Escrituras lo dicen.
Sabemos que todo fue creado porque en el principio fue Dios. Y sabemos que al final Dios también prevalecerá. Nuestras vidas y nuestro conocimiento existen entre estos extremos. Cuando alguien sobrepasa esos extremos en nombre de la ciencia, creaba lo que yo llamo un conocimiento peligroso. A los pies del acantilado, Darwin encontró este tipo de conocimiento peligroso. Los huesos fosilizados de animales gigantescos extinguidos, y entre ellos un enorme cráneo. Aunque esos descubrimientos no habían sido los únicos, y ya habían inspirado leyendas de criaturas mitológicas como caballos voladores, seres humanos con cabeza de toro, dragones y otros monstruos de fábula, Darwin observó la intervención de otras fuerzas. Los fósiles estaban dispuestos en varias capas de tierra. El acantilado parecía haber sido levantado del suelo. Esta fantástica mandíbula inferior la encontró Darwin en Bahía Blanca, en Argentina. ¿Qué debió pasarle por la cabeza cuando la encontró? Tengo un estupendo ejemplar de la mandíbula de un perezoso actual. Si los colocamos uno al lado del otro para comparar, podemos ver la diferencia de tamaño. Esto debió dejarle perplejo. A pesar de que las criaturas gigantes ya no existían, Darwin observó que parecían compartir la misma forma anatómica con otros animales que se encontraban en la cercana pampa. Más tarde, Darwin escribiría que los fósiles que extrajo en Sudamérica fueron uno de los puntos de partida más importantes para el desarrollo de su visión sobre la evolución. Estos parecían sugerir la continuidad de un tipo en el transcurso de largos periodos de tiempo. Darwin empezó a observar que podría haber algún vínculo familiar entre especies diferentes, separadas en el tiempo o por divisiones geográficas. Entonces empezó a centrarse en lo que podrían significar esas conexiones. A pesar de que las nociones de anatomía de Darwin eran básicas, inmediatamente reconoció la importancia de su descubrimiento. Empaquetó cuidadosamente los huesos en un embalaje especial y se los envió a Richard Owen, a Londres. Owen había estudiado en París con el profesor Georges Cuvier, que al recomponer varios fósiles fue el primero en sugerir que había especies que habían desaparecido de la faz de la Tierra. Los teólogos rápidamente respondieron diciendo que esos animales murieron porque eran demasiado grandes para caber en el arca de Noé. ¿Dios crearía una especie y después permitiría que se ahogara, o era obra de la naturaleza? La nueva ciencia de la anatomía comparada, establecida por Cuvier, buscaba la respuesta. Darwin haría un uso extensivo de la anatomía comparada antes de formular su teoría de la selección natural, y para ello se basaría en el vasto repertorio de animales, plantas y peces que había recolectado en los 5 años con el Beagle. La anatomía comparada es una ciencia que permitirá comparar la forma de los diferentes organismos. La profusión de esqueletos que se exhiben aquí está destinada a mostrar que, tras esta enorme diversidad, se esconde una estructura única y profunda para todos los organismos. Eso se ve muy bien cuando observamos una ballena. La aleta anterior no se parece especialmente a un brazo humano, por ejemplo. Pero si nos fijamos en el esqueleto, veremos que tras el omóplato se encuentran los mismos huesos en los mismos lugares. Tiene el cúbito y el radio, como tenemos nosotros en el antebrazo, y después una mano con unos dedos, como los nuestros. Comparar la anatomía de diferentes esqueletos animales fue un enfoque radicalmente nuevo para determinar quién estaba emparentado con quién. Huesos similares en disposiciones similares. Cuvier estaba convencido de que todos los órganos y miembros de un organismo debían estar relacionados entre sí y debían funcionar juntos. ¿Había un esquema básico? Tras la diversidad de todos los seres vivos, encontramos una especie de esquema que hace que ciertos organismos sean similares.
Y no solo porque tienen los mismos órganos. Este hueso es el mismo en la ballena que en mí mismo. La clasificación se hace de forma natural. Y esta idea de clasificación natural también será fundamental para Darwin. Los cristianos veían la mano de Dios en este esquema común. Pero a Darwin las similitudes empezaron a sugerirle que teníamos un ancestro común que había ido cambiando a lo largo del tiempo. Estas adaptaciones le intrigaban. ¿Cómo habían cambiado diferentes criaturas para adaptarse mejor a su entorno? ¿Qué mecanismo podría haberles llevado a tales adaptaciones? A medida que avanzaba el viaje de Darwin, también aumentaban sus colecciones. Cada nuevo hallazgo le hacía plantearse nuevas cuestiones. ¿A dónde pertenecía? ¿Era una especie completamente nueva? ¿Cómo se creaban las especies? La visión de Darwin, como yo la entiendo, es que hay un único ancestro común que se puede relacionar con cualquier ser vivo. Así que lo que los científicos han hecho hasta ahora es ir rellenando los detalles. Es decir, qué aspecto tienen esas ramas, en qué ramas se encuentran los humanos, por ejemplo, y qué porcentaje de esas ramas está asignado a las diferentes formas de vida del planeta. Es algo que sigue evolucionando. Seguimos aprendiendo sobre ello. Hay una enorme diversidad de la que no sabemos nada. En nuestra familia de primates, los análisis de ADN han definido claramente las relaciones. El hombre y el mono son primos lejanos. No se originó el uno del otro, pero comparten un ancestro común. Si seguimos el árbol genealógico del hombre hacia atrás, podemos identificar claramente el punto en el que las ramas se separaron, hace unos 7 millones de años. Una lleva hacia el mono y la otra hacia el Homo, y eventualmente a nosotros, el hombre moderno. Ya no hay un pináculo de la creación, sino millones de diferentes formas de vida que cohabitan en el mundo. El árbol de la vida es más parecido a un arbusto con muchas ramas o a una estructura de coral. En el extremo de sus ramas se encuentran las especies que aún habitan la Tierra hoy. Desde la época de Darwin ha habido mucho interés en las razas humanas y en si los humanos se pueden clasificar en razas, cómo están emparentadas, cómo se establecieron, etc. Lo que ahora sabemos, basándonos en las pruebas genéticas, confirma algunas de las ideas de Darwin, como la de que a pesar de haber distintas variedades de humanos, o lo que nos parecen distintas variedades, más allá de la apariencia física, no hay ninguna diferencia entre los humanos. Sabemos que a nivel de ADN, los humanos y los chimpancés son idénticos en un 99%. El ADN de dos humanos es idéntico en un 99,9%. La fracción de ADN que es distinta entre individuos es muy pequeña. En 1833, a bordo del Beagle, en la parte inferior de Sudamérica, Charles Darwin solo estaba empezando a considerar qué tendría que ver la edad de la Tierra y el origen de sus ancestros con la creación de todo ser vivo. Su ambiciosa colección de ejemplares extraídos del amplio espectro del mundo natural le permitiría más tarde plantear la teoría de que la evolución era algo en constante movimiento. Puede decirse que la selección natural examina diariamente cada variación que se produce en el mundo y rechaza lo que es defectuoso, preservando y sumando todo lo bueno de forma silenciosa e insensible. El Beagle prosiguió su misión de cartografiar la vasta costa de Sudamérica. En lo alto de los Andes, Darwin encontró conchas fosilizadas. Cómo habían alcanzado tal altitud era un gran misterio. Darwin se negó a creer que Dios las había colocado ahí para confundir a los científicos. En vez de eso, lo consideró una señal inequívoca de que las montañas debían haber estado bajo el nivel del mar muchos años atrás
y que habían sido levantadas. Le pareció que la Tierra estaba en constante movimiento. Algunas partes eran empujadas hacia arriba y otras se hundían. Algunos teólogos habían calculado que la Tierra había sido creada en el 4004 a.C., lo que le confería una edad aproximada de 6000 años. Darwin estaba seguro de que la Tierra debía ser mucho más vieja para haber podido dar cabida a tal variedad de vida. El proceso de adaptación debía haber llevado varios millones de años. La Tierra debía ser mucho más vieja. El Beagle zarpó de Plymouth, Inglaterra, hace más de 2 años. Ha cruzado el Atlántico, ha doblado el peligroso Cabo de Hornos, ha sobrevivido a fuertes tormentas y su tripulación ha llevado a cabo una medición épica de gran parte de la costa de Sudamérica. Después de Sudamérica, el Beagle puso rumbo a las Galápagos, un exótico archipiélago de islas baldías famosas por su extraño aspecto. El comandante del Beagle, el amigo de Darwin, el capitán Fitzroy, echó un vistazo a las Islas Galápagos y las describió como un escenario infernal. Sin embargo, Darwin quedó fascinado. Ahí había criaturas que no se encontraban en ningún otro lugar. Aislado a casi 1000 kilómetros de la costa de Sudamérica, el archipiélago de las Galápagos era el hogar de un amplio número de especies únicas. Era un laboratorio en el que la naturaleza no era molestada. Darwin tropezaría aquí casi accidentalmente con algo que más tarde provocaría un gran avance en su pensamiento sobre la evolución. Ese algo fue la formación del archipiélago. El aislamiento de sus islas, separadas unas de otras por unos 50 o 60 kilómetros, sería la pista. Darwin hizo una extensa recolecta en 4 de las 13 Islas Galápagos. Verificó la supervivencia de una iguana en el agua y en tierra, lanzándola repetidamente al mar y observando cuántas veces reaparecía. Pero los pájaros, los pequeños y discretos pinzones, dejarían la huella más honda en el pensamiento de Darwin. Actualmente se conocen como pinzones de Darwin. Al volver a Inglaterra unos años más tarde, con diferentes variantes de estos pinzones, Darwin empezaría a plantearse que si cada isla estaba produciendo una clara subespecie adaptada a las condiciones locales, ¿qué proceso permitía que se llevaran a cabo tales adaptaciones? Si lograba responder a ello, creía que sería capaz de explicar el gran misterio de la amplia gama de variantes que se encuentran en el mundo natural. La selección natural se produce cuando el entorno cambia. Nosotros hemos tenido 2 o 3 casos destacados en un periodo de 35 años. El primero ocurrió en 1977, cuando hubo una gran sequía. El pinzón terrestre mediano quedó reducido a 200 pájaros, y cuando vinimos a analizar el tamaño de los supervivientes y lo comparamos con los muertos, encontramos una gran diferencia. Los supervivientes tenían un pico más grande, y la razón hay que buscarla en la comida. Esta estaba formada por una gran variedad de semillas. Los pinzones se comieron las semillas pequeñas y en unos 6 meses solo quedaron las más grandes y más duras. Solamente los pájaros con el pico grande fueron capaces de abrir las semillas grandes y duras y conseguir el alimento de dentro. Los pájaros con el pico pequeño no pudieron abrirlas y murieron de inanición. La naturaleza de nuestro mundo produce variabilidad. Entonces, la selección natural tiene lugar como mecanismo selectivo. La variabilidad y la selección natural son la base del proceso evolutivo. Aísla un territorio y dale tiempo para que cambie el entorno. El resultado quedará reflejado en la cantidad de variaciones en plantas y animales.
Era el inicio del proceso de elaboración de la obra de Darwin. El viaje seguiría adelante durante casi 3 años más y aún tardaría décadas en publicar su teoría. El 12 de enero de 1836 el Beagle fondeó en Sydney Cove. Le habían contado que había inmensos valles en las montañas azules a varios días de la costa. Aquí el país se eleva 900 metros sobre el nivel del mar. Siguiendo un pequeño valle y su pequeño riachuelo, de repente vimos entre los árboles un inmenso abismo que rodeaba el camino con una profundidad de tal vez 500 metros. Cuando vio estos magníficos valles, inmediatamente se preguntó, ¿cómo se han podido crear? Su primera impresión fue que se debió a la erosión. Pero después le preocupó que no hubiese habido el tiempo suficiente para erosionar todo este material. Tal vez la Tierra era mucho más vieja de lo que se había imaginado. Darwin volvió a la idea, que mantienen la mayoría de geólogos actuales, de que esos valles se habían formado por la erosión a lo largo de ese enorme espacio de tiempo. El hecho de que Darwin se diese cuenta de la duración del tiempo geológico fue muy importante para exponer sus ideas sobre la evolución de las especies, porque éstas necesitaron el mismo periodo de tiempo. El viaje del Beagle formó a un joven naturalista, y los resultados sentarían la base del mundo moderno. Una explicación científica de todas las maravillas de la naturaleza. El Beagle regresó finalmente a Inglaterra la noche del 2 de octubre de 1836, tras pasar 4 años y 280 días en el mar. A su regreso, Darwin había empezado a escribir una serie de diarios secretos para registrar el proceso de su pensamiento. Respecto a la extinción, podemos ver que una variedad de avestruz puede no estar bien adaptada y por tanto perecer. Y por otro lado, de una variedad favorable se pueden producir otras. Darwin lo llamaba un motín de ideas. Dejaba que su mente se volviera loca. Y eso, en la época de Darwin, era muy poco ortodoxo y una falta de respeto. Ser un naturalista filosófico y explicar cómo suceden las cosas, y no solo describirlas, era algo apropiado. Pero uno debía tener experiencia. Uno debía haberse ganado el derecho a especular. A ojos de sus contemporáneos, Darwin especulaba incluso antes de obtener el derecho a implicarse en esta arriesgada actividad. Mucho de lo que escribió en esos cuadernos nunca vio la luz. En cierto modo dijo más o menos, si consiguiese publicar algo de lo que hay en estos cuadernos, me crucificarían vivo. En una carta a su amigo Henslow, que había sido su mentor en sus primeros años en Cambridge, Darwin escribió: contrariamente a lo que creía en un principio, ahora estoy convencido de que las especies no son inmutables. Es como confesar un crimen. Cuando empezó a tener esos pensamientos traicioneros, vergonzosos y posiblemente ateos, empezó a sentirse cada vez más enfermo. Cuando se casó, estaba extremadamente enfermo, incapacitado. Y en esa época, eso solo podía significar la muerte. Se casó sabiendo que podía morirse en cualquier momento. Y el embarazo era inevitable. Ella se quedó embarazada a los 2 meses de casarse, y muchas mujeres fallecían durante el embarazo. Esos 2 organismos estaban viviendo al borde de la extinción personal.
Al mismo tiempo, estaban dando vida a una nueva generación. Eso era una enorme responsabilidad, y la enfermedad de Darwin persistía. Finalmente concluyó que era un defecto hereditario de su propio cuerpo. Darwin rara vez dejaba Down House. Lo que le hacía más feliz era realizar sus experimentos en casa y trabajar en su invernadero y su jardín, a menudo en compañía de sus hijos. Unos años más tarde, habiendo formado una familia, varios de sus hijos murieron. Cada muerte le afectó profundamente. Una en particular le hizo tanto daño que creo que nunca llegó a recuperarse. Fue la muerte de su hija de 10 años. Una terrible enfermedad se la llevó en 10 días y Darwin estaba con ella. Estaban lejos de casa y solo estaban Darwin y su hija. Tras su muerte le dedicó a Annie una carta personal que parecía decir: ¿cómo pudo crear Dios a una niña tan maravillosa, tan inocente y darle tanto sufrimiento? Darwin trató de superar su dolor sumergiéndose en su trabajo. Como él mismo dijo, era un millonario en datos. Consultaba a anatomistas, botánicos, geólogos y ganaderos locales. Un amplio círculo de amigos y conocidos le enviaban información de todos los rincones del mundo. Estaba trabajando en su gran libro, y su teoría abarcaba un amplio territorio. Tenía que sustentarse en datos. Se ha dicho muchas veces que podría haberla publicado entonces. Le habría hecho famoso. En los círculos históricos hay un gran debate sobre por qué no lo hizo. Una razón podría ser que aún quería perfeccionarla. Era el tipo de hombre que creía que siempre había otro dato a la vuelta de la esquina. Quería darle la mejor salida a su teoría y para ello necesitaba estar bien sostenida. Sabía que era una teoría arriesgada. Tras años de trabajo y cientos de páginas de anotaciones, Darwin finalmente fue obligado a salir a la luz y publicar su teoría. Un joven científico llamado Alfred Russel Wallace había llegado a unas conclusiones similares y le había enviado a Darwin un manuscrito para su aprobación. Se quedó de piedra. Él se había estado aislando de la corriente principal de la historia natural de tal modo que explica parcialmente su sorpresa. Pero el ensayo de Wallace casi reproducía lo que había estado escribiendo él. Lo primero que pensó Darwin fue que debía olvidarse de reivindicar su propio trabajo, porque Wallace había escrito un ensayo y seguramente iba a publicarlo. Para entonces, Charles Lyell, el geólogo cuyo incendiario libro había leído Darwin en el Beagle, se había convertido en un buen amigo, y no iba a dejar que le cediese su sitio a Wallace. Darwin tenía que decidirse. ¿Qué voy a hacer con esto? Lyell tiene razón, va a ser mi ruina.
Darwin dejó la cuestión en manos de Lyell y de su mejor amigo, el científico Joseph Hooker. Ellos llegaron a un acuerdo que garantizaba la prioridad de Darwin, pero que también garantizaba la exposición de Wallace. Ambas teorías se leyeron en público en Londres ante la sociedad científica. Primero la expuso Darwin, porque fue el primero en formularla, y después Wallace leyó lo que le había enviado por correo. El origen de las especies por medio de la selección natural fue publicado en junio de 1859 y fue ampliamente estudiado y discutido en círculos científicos y privados. Lo que ocurrió es algo muy inusual para un libro científico. Se convirtió en sujeto de debate público por lo que omitía. El origen de Darwin no hablaba de Dios y tampoco hablaba de humanos. Estas eran las dos cuestiones que todo el mundo quería saber. Querían saber qué proponía. ¿Realmente estaba proponiendo una teoría atea sobre la naturaleza? ¿Realmente estaba proponiendo que los humanos descendemos del mono? Darwin proponía que había un ancestro para todo ser vivo. Hasta nuestros días, los críticos lo siguen malinterpretando. Él afirmaba que había un ancestro común a todos los seres vivos, no solo al hombre. Decir que las plantas, los animales, la gente y todo eso podía haberse creado de forma natural, por movimiento de la materia a lo largo del tiempo, era una especulación injustificada y se consideraba arriesgada. El origen de las especies, con su teoría sobre la evolución, recibió duras críticas de la Iglesia. Un año después de su publicación, Samuel Wilberforce, obispo de Oxford, invitó a Darwin a tomar parte en un debate, anunciando que echaría por tierra su teoría. Es uno de esos momentos de la historia de la ciencia, o de la historia en general, en el que el simbolismo se impone. Nosotros lo recordamos como un gran momento en el que la Iglesia se enfrentó a la ciencia sobre el origen de las especies. Las teorías de Darwin despertaron un enorme interés público y fueron tergiversadas. Aparecieron montones de viñetas, y una muy famosa es esta en la que se ve a un gorila con un cartel colgado del cuello que dice: ¿soy un hombre y un hermano? De alguna manera nos está preguntando si es parte de nuestra familia. Lo que asusta es que a la gente le dio la sensación de que la teoría evolutiva degradaba a los humanos al nivel de los animales. Y lo interesante es que eso no es lo que decía Darwin. Aunque las viñetas eran crueles, convirtieron a Darwin en el hombre más famoso de su época e irónicamente ayudaron a difundir sus ideas. Probablemente esas viñetas tuvieron un papel influyente a la hora de distribuir información sobre la teoría de Darwin. Si alguien desconocía el planteamiento de la evolución por medio de la selección natural, madre mía, lo que veía era lo que sugerían esas viñetas. El pasaje más famoso del libro más famoso de Darwin es su párrafo final gramaticalmente incorrecto. Hay grandeza en esta visión de que la vida... ¿Qué grandeza? Grandeza es una palabra emotiva, no es muy científica. Con sus diversos poderes, ha sido originalmente alentada en unas pocas formas o en una sola. Y mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravedad, a partir de tan sencillo comienzo, infinidad de formas bellas y maravillosas en extremo han ido evolucionando y seguirán haciéndolo. El origen de las especies solo puede entenderse como un diálogo con la visión tradicional de la creación. Es la última obra relevante de la historia de la ciencia que hay que admirar por su polémica con la teología.
Darwin siempre describió el fecundo viaje del Beagle como uno de los periodos más felices de su vida. Pero el joven capitán que hizo que fuera posible sentía un mayor resentimiento. Al regresar a casa solo vi a Fitzroy en alguna ocasión. Siempre temía ofenderle involuntariamente. Estaba muy indignado conmigo por haber publicado un libro tan poco ortodoxo. Tuvo un triste final. Acabó suicidándose. A pesar de estar aquejado de mala salud, Darwin fue un escritor prolífico y de éxito. Casi no viajaba, no se dejaba ver en actos sociales. Prácticamente se mantuvo al margen de los debates generados por sus ideas. Nunca habló públicamente sobre su fe o sobre su falta de ella. Su obra provocó una revolución, pero él no era un revolucionario. Tal vez esa fue la razón por la que hasta la Iglesia le perdonó. Charles Darwin falleció el 19 de abril de 1882 a la edad de 73 años en su casa de Down. Fue enterrado en la abadía de Westminster. Muestras de lo que fuera. Tras cruzar el Atlántico, el Beagle arribó a Brasil. Para Darwin fue un gran alivio, ya que había sufrido terribles mareos durante toda la travesía. Mientras el barco continuó con su misión de reconocimiento de la costa, Darwin estaba encantado de quedarse en tierra. Contrató a un guía y se dedicó a explorar el interior. Pasó gran parte de los 5 años de expedición en tierra, principalmente en Sudamérica, explorando y aumentando sus colecciones. La diversidad de la selva le fascinó. En ella cohabitaban miles de especies. Él siguió recolectando y clasificando, quería entenderlo, explicarlo. De mayor, escribió estas famosas palabras. No veo límite a la cantidad de cambios, a la belleza y a la infinita complejidad de las coadaptaciones entre todos los seres orgánicos, unos con otros, y con sus condiciones físicas de vida, quizás afectadas en el largo curso de los tiempos por el poder de selección de la naturaleza o la supervivencia de los más aptos. Un naturalista que buscaba explicar cómo sucedían las cosas era conocido como un naturalista filosófico. Él se interesaba por las causas. No era un mero recolector o clasificador. Quería saber por qué las cosas son como son y por qué las encuentras donde están en ese momento. ¿Por qué hay ciertos animales aquí y otros allá tan diferentes si el entorno es el mismo? ¿Por qué en entornos completamente distintos hay animales que son muy parecidos? Estas eran las incongruencias que desconcertaban a Darwin cuando estuvo en Sudamérica. La selva tropical no era un paraíso. Era un mundo extremadamente competitivo, con luchas constantes por la supervivencia. Aunque la fuerza no siempre era la mejor técnica, los más débiles parecían usar un arma secreta en su lucha: el camuflaje. Afirmó que todos descendíamos de un ancestro común. Esa es la base de la biología moderna y de nuestro conocimiento de la naturaleza.
Los lectores admiran su brillantez científica y la osadía de su análisis crítico. Sin embargo, este revela muy poco sobre su autor o las dificultades que tuvo que soportar. Este cauto erudito fue ridiculizado como el hombre mono y acabó recluyéndose. Pero desde entonces, sus revolucionarias ideas han ido ganando una aplastante aceptación. Cuando zarparon hacia el sur, Darwin y Fitzroy se consideraban unos caballeros cristianos ortodoxos. Entonces no dudé en absoluto de la estricta y literal verdad de cada palabra de la Biblia. Pero el viaje del Beagle iba a llevar a estos hombres en direcciones opuestas. Uno observaría la naturaleza y finalmente no encontraría sitio para Dios. El otro vería un mundo que no podría explicarse y se aferraría a una religión inflexible. Ambos sufrirían mucho por sus creencias. A bordo del Beagle, el joven Charles Darwin se dedicó a su tarea de recolección con gran intensidad. Ansiaba demostrarse que valía. Para alguien interesado en el mundo natural, esa era una oportunidad extraordinaria. Mucho de lo que subió al barco era desconocido para la ciencia. Darwin hizo bastante más que describir las criaturas que recogía. Cuando sospechaba que había encontrado una especie desconocida, la analizaba, describía detenidamente el espécimen, intentaba clasificarlo y finalmente lo introducía en una solución para conservarlo. Darwin trabajó incansablemente desarrollando sus propios métodos que le permitieron describir muchos ejemplares desconocidos. Un científico no puede tener deseos ni amores, solo un corazón de piedra. En el transcurso de su viaje descubrió más de 100 especies diferentes, adquiriendo gradualmente la capacidad de la observación minuciosa. Nada me había hecho darme cuenta de que la ciencia consiste en agrupar datos para extraer leyes generales o conclusiones a partir de ellos. Sus numerosos ejemplares pronto saturaron el pequeño barco. El capitán Fitzroy, que también sentía curiosidad por la ciencia, le ofreció enviarlos a Inglaterra a intervalos regulares. Se puso a recolectarlo todo, del mar, de la tierra, del aire, muestras de piedras, de minerales. En el invierno de 1831, un pequeño bergantín de la Marina Británica zarpó de Plymouth para un viaje que cambiaría el mundo. Su misión principal era inspeccionar la costa sudamericana, pero el HMS Beagle acabó navegando alrededor del mundo y tardó casi 5 años en completar su arriesgado viaje. A bordo viajaba un naturalista amateur. Tenía suerte de estar ahí ya que su padre se había negado a dejarle marchar. Sin embargo, gracias a ese viaje su nombre estaría en boca de todos como el hombre que cuestionó la revelación divina y colocó a la naturaleza y no a Dios en el centro de la creación. Se llamaba Charles Darwin y tenía 22 años. El paraíso perdido de Darwin. Charles Darwin es el autor de la teoría de la evolución, una idea que impactó al mundo del siglo XIX y que aún hoy tiene repercusión. En su gran trabajo, El origen de las especies,